que hemos hecho con las redes sociales es demostrar o mostrar que lo adaptativo ahora es odiar, pero te podría contar millones de casos en cómo impacta esto en mi madre, en mi familia, en mis amigos. Estamos hablando de la vida de las personas y esto tiene una incidencia bestial, ¿no? Y tú hablas de darle una patada al algoritmo. Significa recuperar toda mi capacidad de observación en una red social. El periodismo político se ha quedado obsoleto, dramáticamente obsoleto. No sé si te pasa, pero creo que el mundo está como patas arriba. Las reglas de ayer, a mí personalmente, no me valen para mañana. Y lo que está sucediendo hoy está siempre como una especie de profundo cambio. Todo es como frágil, líquido, efímero. Y creo que parte de lo que está ocurriendo, parte de culpa, la tienen las redes sociales. Estamos completamente dominados por un algoritmo que hace que todo sea así. Soy David González. Si estás aquí escuchándonos o viéndonos, este es el podcast Empezar de Cero. Y hoy tengo, como siempre, más preguntas que respuestas, pero espero que nuestra invitada nos dé esas respuestas. Carmela Ríos, periodista, formadora y experta en redes sociales y desinformación. La primera pregunta es obvia. Muchos medios de comunicación, muchos periodistas e incluso muchos ciudadanos se han dado de baja en redes sociales. Tú estás en contra de esta postura, ¿verdad? Yo estoy en contra, sobre todo si eres periodista. Antes que nada, gracias, David, por invitarme a tu casa. Yo creo que esto es un dilema más lícito cuando eres ciudadano y quieres vivir tranquilo que cuando eres periodista. Yo creo que hay dos planos diferentes. Cuando eres periodista no es una opción, básicamente porque las redes sociales son muchas cosas, ¿no? Pero son sobre todo una historia contemporánea. Son una gran historia periodística. Ya solamente por la necesidad de estar allá donde pasan cosas, necesitaríamos estar en las redes sociales. Pero además son otras muchas cosas, como tú bien sabes. Son una herramienta de comunicación interpersonal, es una forma de comunicación global, es una revolución para la comunicación política y es una herramienta periodística bestial. Con lo cual irse pues no es una opción. ¿Vivimos peor? Sí. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Como somos viejos del lugar, los que empezamos en Twitter en el 2008, vimos en Twitter las revoluciones de las primaveras árabes. En Facebook encontramos amigos del cole, del instituto, incluso de la universidad. Pero tengo la impresión de que todo eso se fue al traste por la propia mecánica del algoritmo. Por esto que tú siempre explicas, que es la enmierdificación. ¿Qué demonios es eso? El término no es mío, es de un tipo que se llama Cory Doctorow, que acaba de publicar ese libro en España. Yo recuperé algunas referencias cuando todavía no estaba aquí. Básicamente la mierdificación es el proceso por el que el usuario ha pasado de ser la prioridad de las redes sociales a ser el último mono de la familia. ¿Y eso cómo ocurre, Carmela? Él lo articula en 3 fases. Él dice que al principio las redes sociales necesitaban otorgar al usuario una experiencia magnífica para, digamos, pues dejarles, aguantar. Que encontrabas amigos, dialogabas con gente al otro lado del mundo, encontrabas muy buena fuente de información, todavía tenías la sensación de que aquello era humano y que era ordenado. De ahí pasamos a la segunda fase, en la que las redes sociales dijeron, vale, capturados o cautivados o abducidos los usuarios, vamos a las empresas. Y entonces lo que hicieron fue mejorar todas las herramientas publicitarias para que las empresas se encontraran muy a gusto y encontraran una razón de ser económica, empresarial, de rentabilidad, y la encontraron. Realmente hicieron herramientas como, yo qué sé, todo el sistema de anuncios de Meta, por ejemplo, que es una bomba de neutrones desde el punto de vista de la segmentación. Y una vez abducidos, cautivados, las empresas dijeron, vale, ahora que ya tenemos estos dos, pasamos a la tercera fase. Los importantes, ¿quiénes somos? Nosotros y nuestra rentabilidad. Y entonces, tanto en la experiencia de usuario como la rentabilidad o la buena experiencia de las empresas pasaron a la segunda parte. Entramos en la fase de la mierdificación, donde el rey es el algoritmo y los oligarcas tecnológicos. Esto lo que conlleva, al final, es que la red social empiece a darte contenido que no es el que tú
al principio estabas consumiendo. O sea, es un contenido, digamos que un contenido basura. Básicamente, el contenido que te va a dar una red social no responde a tus propios intereses, aunque a ti te lo parezca. Ver en tu feed de contenidos, en tu feed para ti, en el recomendado, cosas que te puedan interesar. Y entre medio habrá muchas cosas y muchas publicaciones que interesan a la empresa. Interesan a la empresa porque han pagado para estar allí o porque ideológicamente son virales, contienen una bombita emocional muy grande que hace que tú reacciones y que te escandalice o que tengas muchísimo miedo y empiezas a compartirlo como un loco, porque en la viralidad está la rentabilidad, con lo cual ese es la máxima que anima de forma general a todas las empresas. Estamos viendo ahora, por ejemplo, lo que está sucediendo con Meta, con todos estos contenidos generados con inteligencia artificial que van a falsas webs de noticias que se han convertido en un negocio espectacular que compite con los medios de comunicación tradicional. Digamos, podemos pensar que las plataformas o plataformas como Meta están haciendo todo lo posible para combatir ese negocio con la desinformación, y diríamos, bueno, yo creo que arrastramos un poco los pies. ¿Por qué? Porque todas esas empresas están poniendo dinero, o sea, están pagando anuncios para que eso llegue a tu cuenta, a mi cuenta, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé, porque tenemos un tiempo limitado, David, pero te podría contar millones de casos en cómo impacta esto en mi madre, en mi familia, en mis amigos, etcétera, etcétera. O sea, esto no estamos hablando en abstracto, estamos hablando de la vida de las personas y esto tiene una incidencia bestial, ¿no? En tu libro Las redes sociales como fuente de información, que recientemente acabas de publicar, hablas de un concepto que a mí realmente me chocaba. Yo quería preguntarte cómo demonios reseteamos y empezamos de ceros en las redes sociales sin salirnos de ahí, y tú hablas de darle una patada al algoritmo. Es lo fundamental. Siendo periodista sobre todo, y también como ciudadana, yo creo que aquí, cuando hablamos de los procesos de alfabetización mediática, deben empezar por ahí, sabiendo que el algoritmo nunca es neutro. Ese es el tema, ¿no? Para mí, darle una patada al algoritmo significa recuperar toda mi capacidad de observación en una red social. ¿Y eso cómo se hace? Y esto se hace, bueno, esto se hace ordenando la información. Eso se hace haciendo que la red social te ofrezca el caudal de información que tú necesitas. Entonces, esto no es que yo me lo haya inventado como concepto, es como he estado trabajando durante los últimos 15, 16 años de mi vida. O sea, cuando llegué a las redes sociales, contaba cosas. De repente me di cuenta que era mucho más interesante escuchar, porque escuchando tienes posibilidad de acceder a conversaciones, a inquietudes, a problemas de colectivos, de gente, de sectores que no están en tu día a día o en tu radar, ¿no? Eso por un lado. Pero claro, la información ya siempre ha sido grande, siempre ha sido muy numerosa, digamos, casi inabordable. Entonces, desde el principio, el concepto de ordenar la información se me presentó como indispensable. Primero, porque era la forma en que el algoritmo no me daba su menú, sino yo elegía mi menú. Y segundo, porque era la forma más periodística de trabajar. No necesito verlo todo el tiempo. Por ejemplo, ayer hubo unas elecciones municipales en Francia y bueno, hoy hay millones de análisis políticos, entonces está muy bien tener listas que te permiten consultar qué cuentan los medios de comunicación franceses o qué están contando los analistas políticos. Yo no necesito ver lo que dicen los analistas políticos franceses todos los días. Pero tú lo que estás intentando contar es que un ciudadano o un periodista o cualquier otro profesional, digamos que restrinja la información que nos chutan las redes sociales, pero eso técnicamente ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace en Twitter? ¿Cómo se hace en Instagram, por ejemplo? Para un ciudadano hay una forma muy fácil de salvar las condicionantes del algoritmo, que es no trabajar o no mirar en las redes el feed de para ti, sino el de siguiendo. Es decir, tú cuando entras en una red social, empiezas a seguir cuentas. Vale. La red social te permite consultar solamente las cuentas a las que tú vas siguiendo. Pero por defecto te coloca en el otro feed, que es el que le interesa, el feed para ti, donde te va a meter algunas de las cosas que tú sigues, más las cosas que ellos quieren que tú veas porque han pagado o porque son muy virales o por razones X. Digamos, en cada red social hay razones diferentes, ¿no? Ese es el tema. Con lo cual,
Esa es un primer gesto, digamos, de libertad o de autonomía dentro de las redes. Y después, en el caso de los periodistas, yo no concibo ser periodista en el siglo XXI y que esta mecánica de ordenar la información y de intentar elevar tu visión, elevar la observación, elevarte en altura, digamos, para tener una visión con mayor perspectiva, no concibo que esto no pueda ser así. Si no, tu mirada periodística sobre la realidad va a quedar completamente condicionada. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viendo como, por ejemplo, el periodismo político se ha quedado obsoleto, dramáticamente obsoleto, en mi opinión. No sé cómo lo ves tú, David. Sí, pero esto, hablas de las listas y de hackear, digamos que dentro de las funcionalidades de Twitter hoy X, las listas, pero por ejemplo en Instagram, como... ¿Colecciones? Con colecciones. Hay muchos usuarios de Instagram que guardan recetas del air fryer o ejercicios de fuerza o trucos para limpiar, etcétera, etcétera. Mayormente, ¿cómo los guardan? Le dan una pestañita donde tú le das a guardar y eso abre la posibilidad de que tú metas esto en lo que llaman ellos colecciones o unas carpetitas y le pongas a cada una un nombrecito. Tú le pones aquí recetas del air fryer, aquí le pones ejercicios de fuerza, trucos de limpieza. Bueno, yo digo, tenemos una herramienta para el ocio, hagamos periodismo con ella. Esta ha sido, te voy a decir, David, lo que he estado haciendo desde que empecé a trabajar con redes sociales. Encontraba una herramienta de marketing y pensaba, ¿cómo puedo utilizar esto para el periodismo? Bueno, pues esto es lo mismo. Si tenemos la posibilidad de ordenar, de segmentar la conversación o de segmentar las publicaciones dentro de una red social, hagámoslo. O sea, para mí la palabra maestra es orden. Hay que ordenar. Ordenar para mirar. Si no ordenas, no miras. Esa es la máxima, digamos, ¿no? El leitmotiv. Y ahora vamos a intentar aplicar a esto en todos los segmentos y las plataformas posibles. Y se puede. Hay herramientas externas, no me voy a hacer spoiler porque me gustaría que este libro se leyera, porque no existen herramientas internas dentro de las redes sociales, pero también externas que te permiten hacer esto. Y entonces tu visión de las redes sociales cambia y tu acceso a la información se multiplica por 100. Este es lo alucinante, que empiezas a ver cosas y a verlas antes que los demás. Y esto para un periodista pues siempre es un Yo me imagino que a los que nos están viendo o escuchando también les ha pasado lo mismo que a mí. Voy a hacer una pregunta a Carmela y si a ti te ha pasado lo mismo, coméntalo en el apartado de comentarios de este vídeo, de este podcast. ¿Por qué desde el 2008 yo tengo la sensación de que después de estar consumiendo Twitter no soy capaz de leer los novelones que me leía antes? ¿Esto hay alguna justificación neurológica o alguna justificación por parte de que el algoritmo está entrenando mi mente hacia contenido más corto? X o Twitter es culpable de muchas cosas en nuestra vida y en eso estamos de acuerdo, pero yo creo que tenemos que analizar en su conjunto una plataforma o un ecosistema de información y de comunicación que ha introducido en nuestra vida algo que es profundamente moderno y profundamente lesivo para nosotros, que es el consumo fragmentado. Hemos aprendido a leer en corto, a ver en corto, a consultar en corto, y todo esto ha provocado, no lo digo yo, creo que hay estudios suficientes, una merma en nuestra capacidad de concentración, una merma en nuestra capacidad de atención. Entre otras cosas, porque el negocio de este ecosistema de la comunicación en esta era es depredadora o se basa sobre una vocación depredadora de nuestra atención. El capitalismo de la atención, necesitan robar nuestra atención y eso tiene consecuencias neurológicas para nosotros. Digamos, nuestras capacidades cognitivas están modificándose. Tú lo decías muy bien en el inicio de este podcast, hablaba de esta realidad líquida, mutante, digamos. Esto también está mutando. Nuestra forma de aprender las cosas, de concentrarnos, de leer, digamos, ¿no? Y efectivamente esa sensación que tú tienes, yo también la tengo y eso me hace pensar que nadie nos lo ha dicho, pero que tenemos que, para seguir conservando nuestra autonomía cognitiva y al fin y al cabo nuestra libertad, tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir
ejercitando ese músculo de la lectura profunda, de la concentración, porque en ello nos va una parte de nuestra autonomía. O sea, si no somos capaces de concentrarnos, no somos capaces de crear, no somos capaces de imaginar. El otro día leía no sé dónde cómo al final estamos acabando los humanos de crear como crea una inteligencia artificial. Es decir, cuando tú peloteas en una tormenta de ideas con ChatGPT o con Notebook, con Perplexity, con cualquier IA o modelo de IA generativa, hay una forma en que las propuestas se formulan y casi te diría un lenguaje. Y entonces, el riesgo es que nosotros acabemos imitando esa forma de crear de la inteligencia artificial. Necesitamos seguir siendo genuinamente humanos. Yo creo que hay algo de existencial en este momento, ¿no? Cuando hablabas de la enmierdificación, ahora que ChatGPT va a poner publicidad, ¿va a seguir esas fases? Tiene todo el sentido, ¿no? Yo creo que si ChatGPT empieza a pensar que es el momento de poner publicidad, yo creo que el mensaje que tenemos que obtener es que pasó el momento en que nosotros éramos los reyes. Ahora estamos en la fase 2 de la IA, ¿no? Es que, por favor, que pasen las empresas que van a entrar en el vergel, ¿no? en el nuevo paraíso de la comunicación. Y es realmente así. Hay muchas búsquedas que tú sabes perfectamente, estaba en Google, que empiezan a estar alojadas en otras plataformas de IA, y ahí hay un negocio, evidentemente. En esto, quienes más perdemos vamos a ser nosotros, que acabaremos o tragándonos mucha más publicidad o pagando por no tenerlas como hemos vivido antes, ¿no? Básicamente, y en redes sociales desde el 15M hasta los atentados en Francia del Bataclan. Pero comentas en tu libro que lo que cambió o como te explotó la cabeza fue la campaña electoral de Donald Trump, que a partir de ahí todo cambió para ti como enfoque y como postura a la hora de enfrentar algo tan relevante como unas elecciones de Estados Unidos. ¿Por qué te cambió tanto la cobertura de las elecciones de la campaña electoral en la que ganó Donald Trump? Porque básicamente había muy pocas personas o pocos analistas o encuestas de opinión que daban una victoria a Trump. Y a mí me descolocó mucho encontrar insistentemente a uno de mis hijos, Lucas, que vivía por entonces en Estados Unidos y que él estaba convencido de que Trump iba a ganar. Y él vivía en un pueblo de la América Profunda, en Illinois, y él me decía, no, mamá, está claro, si va a ganar. Y yo le decía, aquí nada nos dice que vaya a ganar, ¿no? Esa victoria me hizo ver que estaban pasando cosas fuera del radar de los periodistas que tenían una incidencia, que tenían un impacto, y de los ciudadanos, que tenían un impacto enorme, exactamente, y no sabía exactamente qué es lo que estaba pasando. Claro, cuando tú eres responsable de redes, yo lo era en ese momento en el diario El Mundo, y llevaba además trabajando un montón de tiempo, y yo había hecho gala de que sabía escuchar en las redes sociales. Cubrí el 15M, por ejemplo, que fue un movimiento que anticipé, o digamos, al que yo me sumé como periodista para observarlo antes de que se produjera la manifestación famosa del 15 de mayo, en la que, digamos, que desencadenó todo el movimiento, ¿no? Yo estaba escuchándoles hablar en enero, en febrero, en marzo, en abril y tal. Entonces, digamos, me pegué una cura de humildad espectacular cuando ganó Trump, porque dije, pues vaya forma de mirar las redes si esto no eres capaz de verlo, ¿no? Y efectivamente la idea era hay que mirar en otros sitios y no sé cuáles son. Y de ahí pues había que formarse. O sea que esta ha sido, digamos, la constante en el trabajo de redes, siempre es formación permanente. Ahora ya con IA ni te cuento, o sea, yo siempre estoy formándome, pero ahí fue realmente formación intensa para ver en qué habíamos fallado. Pero entonces lo que estás contando es que lo que ya sabíamos, y ya sabemos los periodistas y prácticamente sabe todos los ciudadanos, es que los políticos están utilizando el algoritmo de manera segmentada para cambiar la opinión pública, algo que hacíamos antes los periódicos. Claro, pero es que los políticos lo llevan haciendo mucho tiempo. Mira, David, hay un libro muy bueno de una tipa que se llama Sarah Wynne Williams, que fue directora de políticas públicas de Meta, que entonces era Facebook, neozelandesa y tal, que se fue de la empresa, y está escrito un libro descacharrante, que además yo creo que Zuckerberg ha intentado
prohibir en Estados Unidos. Básicamente, ella no era una empleada cualquiera, era una responsable de políticas públicas que viajaba en el avión privado de Zuckerberg por todo el mundo, viendo a jefes de Estado y asistiendo a cumbres internacionales. Y ella cuenta una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es cómo los jefes de los partidos políticos, cómo los responsables de los gobiernos se dieron cuenta antes del poder que tenían las redes sociales para modelar la opinión pública que el propio Zuckerberg. A ver, Zuckerberg estaba un poco todavía por uva y era la gente que le rodeaba, la Sheryl Sandberg y tal, que decía, no, esta red es muy poderosa porque nos lo están diciendo. Y este es el tema. Yo creo que el periodismo en esto ha ido por detrás de la política. Los periodistas no hemos sido capaces de ver cuán grande era la distorsión que de la comunicación política estaba resultando de todo este cambio, ¿no? Hay otro libro muy bueno de otra periodista, también responsable, esta era ingeniera de datos, que escribió un libro que se llama La verdad sobre el caso, o sea, verdad sobre Facebook, de Frances Haugen, se llama ella, en la que cuenta cómo ella iba a Bruselas y que en Bruselas se reunía con partidos políticos europeos que se quejaban diciendo, oye, los partidos políticos que están haciendo los discursos más ultras, insultando, te puedes imaginar quiénes son, están subiendo en nosotros, si nos mantenemos moderados, la red no nos quiere. Bien. Ese es el tema. Y lo que estamos viendo es cómo el ecosistema de las redes sociales ha puesto en bandeja la comunicación y el ascenso de todas las fuerzas políticas que han utilizado todo lo que era transgresor políticamente, el insulto, el acoso, el odio y también códigos superemocionales, la épica, el honor, la patria y tal y cual, para subir. Entonces, ya en el año 2016 y 2017, los partidos políticos tradicionales se quejaban a Facebook diciendo, oye, que nosotros no queremos hacer, con perdón, el macarra, que queremos seguir siendo partidos moderados. Pero esa polarización, ese odio, ese grito, ese guirigay ha saltado de la política a las redes y de las redes a la calle. Claro, ese es el problema. ¿Tú no tienes la sensación de que la gente está más cabreada totalmente por cosas que son totalmente un sinsentido? Totalmente. Es muy gracioso y lo que tú estás diciendo es completamente justo. El problema de esto es que hemos visto cómo esa polarización o ese tono agrio de la conversación política se ha ido contagiando, por un lado, a la propia ciudadanía, digamos, ¿no? No sé cuántos de nosotros nos hemos salido del grupo de WhatsApp porque hemos visto que había gente que se había subido a la parra y estaba insultando y se había convertido en una persona un poco antipática. O sea, que hemos perdido un poco las maneras en democracia. Pero es que lo gracioso o lo dramático ahora es que esto está pasando entre la propia clase periodística. O sea, los propios periodistas ahora se canean en redes sociales, se endiñan en redes sociales, se insultan a la gresca delante de todo el mundo. Entonces, bueno, yo muchas veces lo pienso, digo, ¿qué harán cuando se vean o se crucen? ¿Se van a pegar? ¿Se van a decir lo mismo cara a cara que lo que se está diciendo en redes sociales? Es como los partidos políticos. O sea, hay una cosa... Mira, yo estuve haciendo mucho tiempo información en el Congreso de los Diputados y había una cosa que me llamaba la atención, que es que cuando los políticos iban a la tribuna o había un pleno o una sesión de control al gobierno, los partidos se daban bastante. O sea, que bueno, es que yo era... Pero después, a las 4 de la tarde, cuando subía a la cafetería del Congreso a tomarme un café, ahí estaban tomándose café personas de partidos diferentes riéndose y todo. Yo decía, joder, se han montado aquí un teatrillo, ¿sabes? Están ahí como súper enfadados y después son amigos. Pues genial que sean amigos, ¿no? Bueno, esto podría pasar ahora, o sea, estoy segura que esto pasa todavía, que hay gente de partidos políticos, diputados, que se entienden y que se aprecian, incluso serán amigos, pero ahora es casi mucho más difícil mostrar esto en público porque lo que hemos hecho con las redes sociales es demostrar o mostrar que lo adaptativo ahora es estar a la gresca, que lo adaptativo ahora es odiar, es insultar. O sea, que eso se han convertido en códigos propios de una sociedad, de las redes sociales, una sociedad moderna. Y eso es la ruina para una democracia y para una sociedad, ¿no? Y sobre todo porque yo tengo la impresión como ciudadano de que cuando alguien se sube a la tarima del Congreso o cuando alguien da una rueda de prensa siendo político electo,
lo está haciendo para el corte de TikTok. Claro, completamente. O sea, pero esa es una de las mutaciones que ha sufrido la comunicación política y que los periodistas no hemos sabido ver. Es decir, yo ahora mismo, si tuviera que crear un departamento de política o una sección de política en cualquier periódico, yo dejaría a un par de periodistas trabajando solamente con las redes sociales. O sea, para extraer, interpretar y contar todo lo que en las redes sociales están haciendo los partidos. Entre otras cosas, eso. Por ejemplo, en el libro hablo de todos los mecanismos de detección temprana de conversación. Muchas veces los titulares de las 3 han sido un hashtag a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana. Que han hecho bots. Claro, exactamente. Pero el periodismo tiene que estar fuera de todo este proceso, tiene que estar ajeno a esta observación temprana. Yo te digo, no, el problema es que yo tengo la sensación de que los ciudadanos están estafados por el periodismo político. Te lo digo como lo siento. Comprendo que hay periodistas políticos maravillosos que interpretan muy bien la realidad tal como está, pero la realidad normalmente tiene una cola previa, tiene una forma, tiene un crecimiento, un proceso de evolución, un crecimiento, y ese proceso no lo están contando. O sea, la verificación de información, digamos que basa mucho su trabajo en la observación de las redes sociales, es un trabajo que hoy es indispensable, pero ahora mismo las herramientas de verificación y de monitorización deben ser transversales. Todo el mundo debería saber mirar las redes, porque una parte de las respuestas de la comunicación política, de una campaña electoral, de un atentado, de una crisis, de una guerra, o sea, podemos estar esta mañana analizando lo que está sucediendo en las redes sociales en la guerra de Oriente Medio, de un lado y del otro. Es impresionante cómo ha cambiado todo eso. Lo que estás contando es que lo que nosotros creemos que es opinión pública vía trending topic, ¿esto se está creando de manera artificial? Una gran parte sí, por supuesto. Hay una parte de la conversación humana o de la conversación de los ciudadanos que surge porque los ciudadanos están en las redes sociales. Este es uno de los grandes dramas de los medios, que la gente ha dicho vamos a informarnos en las redes sociales, que para mí yo soy muy crítica con esto. Creo que los medios y los periodistas no hemos sabido formarnos para atender a esa necesidad. O sea, que decir, los ciudadanos pueden ir y deben ir a un periódico o a un medio de comunicación o una web o ver una tele, pero están en las redes. Y los periodistas, si nosotros no estamos en las redes, otros estarán por nosotros, otros sucedáneos, otros agitadores de prensa, los ingenieros estos de la viralidad que te hacen 4 cosillas y tal y cual y se llevan la atención. Ese es el problema. No se trata de hacer un periodismo del trending topic, se trata de intervenir allá donde se produce la conversación, en mi caso con periodismo, ¿no? Que es lo que hago. Yo soy, y creo que lo sabe, una obsesa de la divulgación en redes sociales. Lo llevo haciendo desde hace un montón de tiempo porque siempre he pensado que era el sitio donde muchas personas podían leerme independientemente de si esas personas fueran a otro sitio, porque posiblemente no vayan a un periódico. Y allí tenemos que estar los periodistas, ¿no? O sea, ahora mismo, no sé, estamos viviendo un momento tan complejo y también un momento de tanta oportunidad para el periodismo que sería estúpido no aprovecharlo, será irresponsable no aprovecharlo, pero yo insisto, si los periodistas no se forman, los estudiantes no se forman en trabajar las redes de otra forma, vamos a seguir errando y vamos a seguir incumpliendo el mandato que cuando hacemos una carrera de periodismo nos damos, que es la de informar de todo lo que está pasando. Y en las redes está pasando mucho. A cada invitado, a cada invitada en este podcast siempre le solemos hacer una prueba con 3 frases o 3 palabras. Yo te voy a dar las 3 frases y las 3 palabras y tú eliges una. Vale. Porque es una sección con la que casi culminamos este podcast. Te agradezco tu presencia aquí. Y las 3 frases son: ¿cómo podríamos ordenar o cómo podríamos empezar de cero en redes sociales utilizando como palanca o bien ordenar el caos? Es la primera propuesta que te doy. Resiliencia es la segunda. O salirnos. Ordenar el caos, sin duda. Mi última pregunta, después de leer tu libro Las redes sociales como fuente informativa, es una pregunta casi obligada, que es ¿qué es lo que más te ha asustado
después de estar años monitorizando las redes sociales.